Estás escuchando Radiografía de la Conspiranoia en su 5ª temporada. Un proyecto dedicado al pensamiento crítico en el que se tratan los temas sectas o grupos coercitivos, pseudociencias, teorías de la conspiración, conspiranoias, estafas, bulos, engaños, falsos misterios y temáticas afines. El tema de la acupuntura del latín pinchazo con una aguja, suscita más susceptibilidades que la homeopatía, y en parte lo hace por el hecho de estar mucho más revestida de técnica y de método. Aún más cuando se ha dicho que resulta eficaz contra el dolor y que se pueden realizar intervenciones quirúrgicas sin mayor apoyo anestésico que las agujas. Médicos en todo el mundo ensalzan sus beneficios e incluso algunas organizaciones y colegios se lanzan a proclamar que la misma Organización Mundial de la Salud avala esta técnica supuestamente milenaria. ¿Pero todo esto es cierto? Así, tal y como lo indico, ¿es realmente la acupuntura una técnica milenaria que ha sobrevivido a los siglos debido a su maravillosa eficacia? Actualmente, la aplicación más común de la acupuntura es el tratamiento del dolor, y en la mayoría de los casos es usada para acompañar terapias científicas, casi nunca como tratamiento principal. Algunos anestesiólogos mantienen que puede considerarse en el tratamiento del dolor lumbar inespecífico, esto es muy importante, inespecífico y no inflamatorio, solo en conjunto, trabajando en común con el tratamiento médico-científico. Pero debe señalarse aquí que un dolor lumbar inespecífico, no específico, es aquel cuyo origen físico no ha sido determinado. Es decir, es aquel dolor lumbar, de la zona lumbar, pero que una vez vas al médico, se intentan hacer las pruebas pertinentes, las exploraciones necesarias, se descarta lo que se tenga que descartar y no se obtienen resultados que indiquen de dónde viene y por qué se tiene ese dolor. Es un dolor inespecífico. Que no sea inflamatorio indica que no ofrece ninguna inflamación, que no se ve inflamada la zona. Por lo tanto, podemos inferir que estamos hablando de un dolor lumbar del que no se conoce la causa y que no ofrece muestras que se puedan examinar. Si no se puede examinar porque no hay inflamación, ni tampoco las pruebas que se hacen arrojan un resultado que se puedan sacar conclusiones, pues bueno, es un dolor que no sabemos de dónde viene, ni por qué se tiene. Los hay, claro. Pero es que este asunto es algo muy común en muchas pseudoterapias. Ofrecen solución a problemas que casi siempre, por falta de concreción, no son posibles de abordar. Y también sucede que ofrecen más un sustento anímico, me refiero a que ofrecen ese sustento anímico más que una solución palpable a las dolencias. Uno se siente arropado cuando va a este tipo de centros porque te tratan bien, pero realmente no te suelen solucionar nada. Lo que te solucionan es que te sientes mejor, que es distinto. No digo que no suceda que se puedan solucionar y que puedan mejorar o incluso curarse estas cosas, pero es que los dolores inespecíficos tienen una característica muy interesante, y es que muchísimas veces, sin hacer nada, tal como han venido, se van. A lo mejor vuelven, pero en el momento en que se van, si uno se está haciendo una sesión de acupuntura, pues es fácil que uno diga, mira, me ha ido muy bien.
Las sesiones que suelen practicarse en las clínicas de acupuntura suelen durar de 20 a 60 minutos, en los que al sujeto se le pueden llegar a clavar unas 20 agujas de media. Se puede aplicar calor o no, así como presión, luz e incluso corriente eléctrica, que esto es algo muy novedoso o relativamente novedoso, es de lo más novedoso, el tema de aplicar corrientes eléctricas en las agujas. Hay un aspecto de vital importancia para comprender la naturaleza del fenómeno de la acupuntura, que va mucho más allá de discutir sobre si realmente se liberan endorfinas con las punciones o si realmente existe una fuerza mágica que fluye por el cuerpo. Un diagnóstico y un tratamiento a un conjunto de síntomas que refiera a un paciente no son objetivos en acupuntura y dependen completamente de la apreciación del terapeuta. La terapia con acupuntura es un proceso individual y se basa en la filosofía y la intuición, y no en la investigación científica. Por tanto, un terapeuta seguirá unas pautas con un paciente, pero otro terapeuta aplicaría forzosamente otras para el mismo paciente y para las mismas dolencias. Esto lo veremos un poco más adelante. Lo cual nos lleva, entre otras cosas, a que las segundas opiniones no tengan cabida en el ámbito de la acupuntura. Esta idea se refuerza todavía más cuando apreciamos las diversas formas de entender la acupuntura que se practican en la actualidad, que tienen una metodología distinta y que entienden que los puntos de inserción están situados en lugares distintos del cuerpo. Es decir, no existe un consenso ni un estándar para determinar la posición, la hipotética posición y la función de los diferentes puntos de acupuntura. Y cada método aplica soluciones distintas, si no antagónicas, para un mismo problema. Quiero decir, existen diferentes mapas de esos puntos, diferentes mapas de esos meridianos. No solo hay uno. En China se usa uno y en Occidente se basa bastante en ese mismo mapa, con algunos matices, pero es el mismo. Pero cuidado, existe, por ejemplo, la acupuntura japonesa, que es completamente distinta, y en Estados Unidos también se practica, sobre todo en Estados Unidos, bueno, en Japón por supuesto, claro, pero quiero decir que en Estados Unidos también se practica y es distinta de la acupuntura china. Un paciente que visite a un acupuntor japonés o a un acupuntor chino para su misma dolencia va a encontrar soluciones completamente diferentes. Con tal de hacer un diagnóstico y de acuerdo con la tradición utilizada, el acupuntor inspecciona e interroga al paciente. El proceso más extendido, más utilizado en Occidente, que proviene de la medicina tradicional china, consta de inspección, auscultación y olfato, palpación e indagación. Se inspecciona el rostro y en especial la lengua, su tamaño, su forma, su tensión, su color y recubrimiento, así como la ausencia o presencia de marcas de dientes alrededor del borde. Se auscultan sonidos particulares como sibilancias y se presenta especial atención al olor corporal. Sí, al olor corporal. El tacto se usa para sentir el cuerpo buscando puntos sensibles y para tomar el pulso. No hay un pulso, hay varios pulsos. La indagación es una entrevista destinada a conocer las 7, atención al número, las 7, como digo, preguntas. Escalofríos y fiebre, si tienes escalofrío, si tienes fiebre, si tienes transpiración, si sudas, vamos, si tienes apetito, cuánto apetito, poco apetito, la sed,
el sabor que tengas en la boca, si es que lo tienes. Tiene sabor metálico, ácido, etcétera, etcétera, etcétera. La defecación, tipos, etcétera, etcétera, todo lo que se pueda saber. La micción, lo mismo. Dolores, pues qué tipo de dolores, etcétera, etcétera. El sueño, si se duerme bien, si no se duerme bien, cómo se duerme, si se interrumpe el sueño, bla, bla, bla. Y menstruación y leucorrea. Digo leucorrea, la menstruación, pues bueno, sabemos lo que es. La leucorrea, para si alguien está un poco despistado, se refiere a el flujo vaginal. Pero antes de hablar de los pulsos, que me parece que es una nota curiosa, quiero decir que cuando hablamos aquí de la leucorrea o de la menstruación, uno piensa, pues sobre todo cuando hablamos de leucorrea, pues uno piensa en posibles patógenos, en detectar olores que pueden indicar pues algún tipo de patógeno o de parásito o de hongo, cándidas, etcétera, 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 etcétera. Pero en la medicina tradicional china esto no existe. O sea que estos análisis, estas entrevistas y estos análisis son para otras cosas completamente distintas. Lo digo porque a veces, cuando se dice esto, uno piensa, bueno, claro, es otra forma de entender lo mismo. No es otra forma de entender lo mismo. Es otra forma completamente distinta de abordar las dolencias. Completamente distinta. Lo de los pulsos es un fenómeno muy interesante porque hay gente que dice que hay 28 pulsos, hay gente que dice que hay 27 pulsos, hay gente que dice que hay 30 pulsos, 30, o sea, de 27 a 30 pulsos, no se ponen de acuerdo, patológicos descritos en la literatura médica antigua. Eso de antiguo habría que discutirlo. Y bueno, pues que a través de de la medición de esos distintos pulsos que tienen sus nombres, cada uno de esos pulsos tiene un nombre distinto, pues se pueden detectar enfermedades a la manera de la medicina tradicional china, que no son, esas enfermedades no tienen nada que ver con las enfermedades reales de la medicina científica. Esto lo digo porque hoy en día se quiere hacer creer que estamos hablando de 28 maneras de tomar el pulso. Pero esto no es cierto. El origen de esto es que habían pulsos distintos. Se afirmaba que habían pulsos distintos. Bueno, sabemos que solo hay uno de pulso. Pero hoy, como esto es una evidencia bastante difícil de romper, se habla de maneras distintas de tomar el pulso, lo cual es un ardid dialéctico para salvar el pellejo, pero poco más. Bueno, estás escuchando Radiografía de la Conspiranoia, un proyecto con el que publico un podcast cada semana, los miércoles, y al menos de momento, y en principio durante esta quinta temporada, esto va a seguir siendo así, un podcast cada semana. Antiguamente era un podcast y un artículo, pero esta quinta temporada voy a abordar solo los podcasts. Y en estos podcasts voy a hacer lo de siempre. Voy a hablar sobre sectas, pseudociencias, conspiranoias, estafas, bulos, engaños, falsos misterios y temáticas afines, bajo el prisma del pensamiento crítico. Y si quieres acceder a los artículos anteriores o a todos los podcasts, puedes visitar radiografiadelaconspiranoia.wordpress.com, radiografiadelaconspiranoia.wordpress.com, y allí podrás consultar todo lo que te apetezca. Puedes encontrarme además en ebooks, Spotify, Google Podcast, archive.org y últimamente en YouTube también. Dejo todos los enlaces en la descripción. En la descripción del podcast, claro. Te recomiendo también que te suscribas tanto al blog como al podcast para estar al tanto de las novedades y de los nuevos trabajos que voy subiendo. Esta voz que te habla, pertenece a Cesc Fortuny y Fabré, un servidor. En Japón se empezó a usar la acupuntura por influencia china hace unos 1500 años.
Se suelen usar en general menos agujas y las punciones, cuando las hay, son de menor profundidad. Se utiliza también un sistema de meridianos propio que no se corresponden con los meridianos de la medicina tradicional china y de la acupuntura que se usa en Occidente. Eso sí, aceptan la existencia del ki. Pero es importante entender que no utilizan el mismo mapa de meridianos. Se suelen o se pueden utilizar aderezos a la sesión de acupuntura como la meditación, por ejemplo en el Toyohari, o masajes y manipulaciones del cuerpo como en el método Manaka. El uso de plantas como la artemisa o el abrótano, que procede de Asia Menor, para preparar moxa y realizar la moxibustión. Si no habéis hecho nunca nos han hecho nunca moxibustión, si no habéis estado nunca en una sesión de moxibustión, si nunca, vamos, que no sabéis de qué estoy hablando, la moxibustión consiste en la preparación de la moxa. La moxa son un preparado de plantas, básicamente hay artemisa, pero hay más plantas, y esto se compacta y se hacen unos cigarros puros, alargados, de unos 30-40 centímetros. Hay otras presentaciones, pero ya hablaré de ellas. Esta es la más clásica. Esto va envuelto en un papel, todo va muy prensado, un papel como de fumar, muy delgado, y se prende una punta. Esto sale un humo muy denso, muy aromático, y esta especie de puro se acerca, la parte que está ardiendo, se acerca a los puntos de los meridianos, de los puntos de punción. Esto se puede hacer así, como digo, acercando a esos puntos, haciendo que el humo, lo importante aquí no es el calor, hay quien dice que sí, que es el calor, que es, incluso hay gente que quema la piel. Bueno, eso es una locura, pero hay gente que lo hace. Incluso hay gente que por accidente ha quemado a otras personas, provocándoles llagas importantes. Bueno, esto es una zumbadura. Normalmente no se hace así. Lo que se hace es usar el humo, lanzándolo, haciendo movimientos de acercamiento y alejamiento para lanzar el humo contra la piel, para que la piel, en teoría, absorba este humo. Valga decir que esto es una absurdidad, que la piel no absorbe este humo, las propiedades no se ha demostrado que pasen a la piel y mucho menos a los meridianos, que tampoco se ha demostrado que existan, por lo tanto, pues bueno, mucho menos, ¿no? Hay otras formas de presentación de la moxa, como son unos pequeños cigarros de apenas 1 centímetro que están puestos en unos discos de cartón. Sobre unos discos de cartón se enciende el cigarro por arriba y teóricamente el humo va pasando también hacia abajo, porque ese cartón lleva un agujerito por donde se filtra ese humo y entra en contacto también con el punto de punción o con la piel. Lo mismo, no se ha demostrado nada de esto, que esto tenga ningún efecto. Hay otras presentaciones que son para ponerlos en las agujas. Entonces se clava la aguja, se enciende la moxa y la aguja trabajan juntas para, bueno, tampoco se ha demostrado que esto tenga ningún efecto. Pero todo esto son presentaciones de la moxa. Se utiliza en China, en Japón, Corea, Vietnam, etcétera, etcétera, en Asia. La acupuntura coreana utiliza inserción de agujas en puntos del cuerpo, sobre todo de la mano, donde han hecho un especial énfasis. La acupuntura coreana prácticamente se basa en eso, en la punción de puntos en la mano. Y gusta también de un sistema propio de meridianos que tampoco se corresponden con los meridianos de la medicina tradicional china, ni en el sistema de Occidente que se utiliza en Occidente, ni tampoco en el sistema que se utiliza en Japón. Y también reconoce la existencia del ki. Los puntos de presión, de punción, pueden también ser estimulados a través de una mezcla de métodos que van desde la inserción y la retirada de agujas muy pequeñas al uso de la moxibustión. Modernamente también se estimulan presuntamente los puntos con láser, con masajes y con elementos eléctricos, con corrientes eléctricas. En algunos momentos puede intervenir la meditación y la aromaterapia, que es otra pseudociencia. Aquí
me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis sobre el tema de la aromaterapia, porque, bueno, es un universo aparte, es un mundo aparte. No me extenderé mucho, pero creo que hay que hacer ese paréntesis, porque es una pseudociencia en sí misma. La empresa, claro, detrás de la pseudociencia siempre hay mucho dinero. La empresa abanderada y más conocida de este rollo es Pranarom. Atención, porque esta gente vende en farmacias. Esto es una realidad. Podéis ir a vuestras farmacias, a vuestra farmacia de confianza, y si pedís un producto Pranarom o preguntáis por los productos Pranarom, os vais a encontrar pues con un buen surtido de productos aparentemente inocuos. Los de Pranarom, ya digo, son los más reconocidos, se inventaron lo de la aromaterapia científica. Huelga decir que de científica no tiene absolutamente nada. Alrededor de esta curiosa pseudociencia, la aromaterapia, basada en la peregrina idea de que los aromas curan, o sea, bueno, ya te digo que no me voy a extender. Alrededor de esto están nombres tan curiosos como la aromaterapia energética, la aromaterapia cognitiva, la aromaterapia facial, aromaterapia holística, aromaterapia integrativa, aromaterapia de Katmandú, aromaterapia de Francia, aromaterapia médica, aromaterapia natural, olfativa, para perros, sí, aromaterapia para perros, cuántica, la aromaterapia cuántica, aromaterapia vital, etcétera, etcétera, etcétera. La acupuntura en Vietnam se caracteriza por usar agujas de hasta 40 centímetros, por ejemplo en el estilo denominado Man Cham, que se practica con un juego de 9 agujas de diferentes tamaños. Modernamente han incorporado el uso de corrientes eléctricas. Prácticamente la acupuntura de Vietnam casi solo usa esa técnica. Es un fenómeno, una idea, una técnica en el que se han especializado. También se basa en un sistema de meridianos totalmente distinto. Aceptan la existencia de la fuerza mágica Qi, pero utilizan un sistema de meridianos distinto al de China, al de Occidente, al de Corea, al de Japón. En fin. O sea que, como decía, si un acupuntor en Occidente o en China tratan a un sujeto por una dolencia, ese mismo sujeto va a ser tratado distinto, va a ser pinchado en distintos puntos, en diferentes puntos, si lo trata un acupuntor de Vietnam, o uno de Corea, o uno de Japón. Le van a poner las agujas en puntos, en sitios diferentes. Van a encontrar los puntos en lugares distintos del cuerpo. La acupuntura de la India merecería un artículo aparte, porque está relacionado con la Ayurveda. Quizá lo escriba, pero de momento resumiré diciendo que se basa en los marmas. Decir que los marmas son los meridianos indios, algo que he leído por ahí muchísimas veces, que los marmas son los meridianos indios. Bueno, esto es como decir que los dátiles son las coliflores de África. No tienen absolutamente ninguna relación. Se define como punto marma el lugar anatómico donde los músculos, venas, ligamentos, huesos y articulaciones se encuentran. Es una zona que tiene relación a través de los canales pránicos con varios órganos internos. Sí, los canales pránicos pues vienen a ser por donde circula el prana. Y el prana viene a ser otra fuerza mágica. Sí, lo absorbemos por los pulmones, lo absorbemos a través de la luz solar, bueno, de muchas formas. También comiendo y bebiendo agua. Teóricamente absorberíamos el prana, sí. Pero el prana, sintetizando, es otra fuerza mágica como el ki. No es la misma fuerza mágica, es otra. Hay literatura sobre esto. Hay literatura que dice, no, es que el ki, el prana, el neuma es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no tiene nada que ver.
Lo definen de formas distintas, se absorbe de distinta manera y se comporta de distinta manera. Algún día hablaré de esto, de las energías mágicas y de las fuerzas mágicas, y de otra vez, porque hay que hacerlo, de la energía tal como se entiende en ciencia. Pero en el ámbito de la medicina tradicional de la India, que también se conoce como Ayurveda, se representan puntos donde se unen el cuerpo y la mente. Y si bien se usan las agujas, la técnica ni se basa ni tiene nada que ver con la acupuntura de la medicina tradicional china. Llamarle acupuntura, pues es porque acupuntura, como ya he dicho muchas veces, es pinchar con una aguja, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, ni filosófica, ni religiosa, ni de ninguna otra manera. De Ayurveda he hablado en un podcast hace relativamente poco, y bueno, si queréis consultar en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com podéis encontrar ese podcast, y podréis encontrar también el artículo donde pues hablo un poco de lo que es el Ayurveda. Es una presentación, porque es un solo podcast, no es una miniserie, por lo tanto es una pequeña presentación, pero bueno, puede ser interesante consultarlo. La acupuntura maya, o masaje espiritual maya, es una pseudoterapia de nueva cuña que no mantiene ningún vínculo, ninguno, con la tradición oriental. Y había que discutir mucho si mantiene algún tipo de vínculo, de relación con la medicina antigua maya. En los pueblos y comunidades mayas del Yucatán se practican diversos tipos de masaje que se distinguen por las técnicas y el enfoque en el tratamiento de diversos males. Se practica una forma de masaje que se conoce de manera genérica como jet. Se usan ungüentos, linimentos, alcoholes, bálsamos, etc. Los hueseros, que acomodan huesos, atienden luxaciones y fracturas, y también trabajan con ungüentos, linimentos y bálsamos. Acabas de escuchar Radiografía de la Conspiranoia en su quinta temporada con Cesc Fortuny Fabré. Un espacio, un podcast dedicado al pensamiento crítico y que toca los temas estafas, conspiranoias o teorías de la conspiración, bulos, engaños, falsos misterios y temáticas afines. Todo ello, como digo, bajo el prisma del pensamiento crítico.